Hola, buenos días. En esta mañana seguiremos, si Dios lo permite, con el estudio del Evangelio de Juan. Así que les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, como dijimos antes, y vamos a buscar en el capítulo 11 y vamos a leer desde el 17 hasta el 27. En realidad tendríamos que haber leído todo el capítulo, pero bueno, por cuestiones de tiempo, ustedes también pueden leerlo después en sus hogares. Así que dice aquí el versículo 17 del capítulo 11: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Bueno, ustedes se darán cuenta que el tema tiene que ver con Lázaro, que había fallecido. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Seguramente alguna vez nos hemos preguntado cómo será este tema de la resurrección. Sabemos por la Biblia que es la experiencia de alguien que murió y regresó a la vida. Parece así de sencillo decirlo. Y Jesús ha sido siempre el centro de la controversia entre quienes creen que Jesús resucitó y aquellos que no lo creen. Muchos aceptan a Jesús de la historia, sus enseñanzas, que son buenas, y que murió en la cruz, víctima de la envidia de los judíos. Pero pensar ya en la resurrección es un tema ya distinto. Y desde el momento que Jesús resucitó, se tejieron algunas teorías para desacreditar este testimonio. Uno de ellos es que tiene que ver con la conspiración. Consistió en hacer creer a las personas que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos y que para mantener ese sueño o ese mito de que Jesús había resucitado para obtener algún beneficio propio. Y esto lo podemos encontrar en el mismo libro de Juan, en algunos capítulos más adelante. Otro tema es la alucinación. Ya tiene que ver con la mente, con lo psicológico, con lo emocional, con el estrés, hasta podríamos ir si estuviésemos en la actualidad. Y consistía en las personas, o en los discípulos mejor dicho, al ver a su maestro muerto, que tuvieron un shock o alguna cosa así, y que en realidad no vieron nunca sino Jesús vivo. Sin embargo, la palabra de Dios nos cuenta que cuando Jesús resucitó, muchos sepulcros fueron abiertos y sus muertos salieron a la vida. Además, Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, la primera carta, él dice que cerca de 500 personas vieron al Señor Jesús vivo. Otra de las teorías tiene que ver con la sustitución. Esta teoría cree que Jesús era el Hijo de Dios, pero que en el momento de que Jesús fuera a ser crucificado y morir en la cruz, Dios Padre lo cambió por otra persona. Si estas teorías fuesen ciertas, si Jesús no resucitó y tampoco está vivo, ¿por qué sus discípulos preferirían morir antes que negar esta verdad? ¿Para qué sufrir el castigo de los verdugos por una mentira? La resurrección y la vida están íntimamente relacionadas. En la iglesia de Corinto había personas que dudaban y otros directamente negaban la resurrección.
Así que el apóstol Pablo le escribe una carta que le dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. El apóstol le dice que si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, es una ilusión. Aún estaríamos muertos en nuestros pecados y delitos. Si la esperanza en Jesús fuera solo para esta vida, seríamos unos desdichados, unos pobres seres humanos. Pero Jesús resucitó, fue levantado entre los muertos y su vida es garantía de nuestra vida eterna. Y dice Pablo que Jesús es primicia de los que durmieron es hecho. Las primicias son en la cosecha los primeros granos o los primeros productos que se consiguen. Y Jesús es la primicia de esa cosecha que Jesús tiene pensado en el futuro para llevarnos a vivir con Él. En este relato de Juan vemos a Jesús en una situación en la cual las personas muchas veces nos quedamos sin palabras para consolar a aquellos que han perdido un ser querido. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Los amigos decían: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro sanara o no muriera? En las palabras de Marta y luego de su hermana hay como una especie de reproche porque el Señor no estaba allí y no había hecho algo para que su hermano sanara. Palabras que salen de un corazón triste, acongojado, y que también alguna vez pueden salir del nuestro en situaciones similares. Pero Jesús tiene la respuesta. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó. Sí, Señor, le dijo Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Una pregunta tal vez difícil de responder en un momento, en una situación como esa. Pero Jesús quería señalar con claridad cómo lograr, cómo alcanzar la vida eterna. El secreto está en creer en Él. Por eso Jesús le pregunta si creía que Jesús era la resurrección y la vida eterna. El secreto está en creer en Él. En otras oportunidades, el Señor les habló de este tema, aunque sus discípulos no entendían de qué les hablaba. Eso está en Juan capítulo 6, que podrían leerlo. Pero Jesús también está hablando de una resurrección inmediata, espiritual, un nuevo nacimiento. En el capítulo 3 de este Evangelio encontramos el relato de un maestro de las Escrituras de aquel tiempo. Y ustedes seguramente se recordarán que su nombre era Nicodemo. Este hombre reconoce que solo alguien que vino de parte de Dios puede hacer las obras y los milagros que hacía Jesús. Y por los detalles del pasaje podemos imaginarnos que el tema principal de que hablaban era la vida eterna. Por eso Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y uno supone la cara de asombro de Nicodemo cuando Jesús le dijo esto. Por eso le dice: no te maravilles, te es necesario nacer de nuevo. Jesús no hablaba de un nacimiento físico, sino espiritual. Jesús refería a una resurrección inmediata y que puede suceder ahora mismo. Alguien dijo: muertos son los que tienen muerto el alma y viven todavía. Las personas transitan por esta vida, luchan por conseguir sueños anhelados, pero están muertos espiritualmente y necesitan resucitar, un cambio en sus vidas. La única manera de lograrlo es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y que por su sangre somos limpios. El apóstol Pablo dice: el que tiene a Cristo
es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero Jesús también habla y se refiere a la resurrección del cuerpo, o a la muerte física, cuando el cuerpo es abandonado por el alma y el espíritu. Y Jesús dice, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo será esto? Cuando Jesús regrese a buscar a los que creen en Él. Uno de los mitos que más ha dañado a las personas, a la humanidad y en muchos países es creer en la reencarnación. Creer que luego de morir se transformarán en otra cosa según haya sido la vida que han tenido. También hay otros que creen que cuando uno muere se termina todo. No hay más vida, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada. En Eclesiastés, en el capítulo 3, dice este hombre que escribe este libro, yo he visto el trabajo que Dios ha dado para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Dice que él vio el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y que Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Y algo importante, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ninguna persona en su sano juicio puede desear la muerte. Tiene en su corazón el anhelo de la inmortalidad. Y es lo que Jesús está ofreciendo. Y pagó para ello con su vida y con su sangre. Para que el hombre pueda vivir en la eternidad. Pero Jesús también dice algo más. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, habrá creyentes que todavía estarán vivos. Y para ellos también es la promesa de la vida eterna. También podremos, aquellos que estemos vivos, si es que estamos o lo que estén, disfrutar de la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios podremos adorarlo y agradecerle por su compasión, su amor y su misericordia. También aquí el apóstol Pablo escribe algo en su primera carta. Dice, todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, y los muertos resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Tendremos cuerpos nuevos, aptos para estar en el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que allí no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá muertes, ni habrá lágrimas. Y que Dios mismo, el Señor mismo, Él secará esas lágrimas que hay en nuestros ojos. En un reino que no entrará nadie impuro, ni nadie que practique la maldad, solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. También la Biblia nos dice que hay una muerte espiritual reservado para aquellos que rechazan a Jesús. Su lugar eterno será lejos de Dios, donde el sufrimiento y el dolor nunca acabarán. Habrá un juicio y los condenados serán lanzados, dice la Biblia, al lago de fuego por toda la eternidad. La fe en Jesús es lo único que puede asegurarte la vida eterna en su presencia. Cuando Jesús le preguntó a la hermana de Lázaro si creía que Él era la resurrección y la vida eterna, Marta dice que cree en Él, que cree que es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Hay de parte de Jesús un mensaje de esperanza y desea y espera que quien esté escuchando pueda aceptarlo en su corazón. Es lo que hizo Jesús estando allí delante de la tumba de Lázaro. Él
preguntó a Marta para que todos escucharan y para que todos tomaran también alguna decisión como lo hizo Marta. Tal vez nunca lo hiciste, nunca tuviste la oportunidad, pero Dios te la brinda hoy de aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Si lo aceptas, dice Jesús, que tienes la vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie podrá arrebatarlo de su mano ni de la mano de su Padre. Esperanza, seguridad, vida eterna en las manos de Jesús. Cuando estaba viendo el otro día la serie de Jesús, hay cosas, por supuesto, que uno separa, que tienen que ver con la novela, pero hay muchas cosas que son muy claras en cuanto a la palabra de Dios. Y una de las cosas que me llamó la atención fue cuando pasan la parte cuando Lázaro es resucitado. Y cuando Lázaro camina por las calles de su ciudad natal y camina por Jerusalén, las personas que lo conocían y que habían visto ese milagro, lo paraban en la calle y lo tocaban y le preguntaban si estaba bien, cómo se sentía. Y alguien le preguntó cómo fue esa experiencia de haber resucitado. Y Lázaro dice, o el que hacía de Lázaro, el actor, dice, bien no sé cómo era, sé que estaba como dormido, como descansando, y escuché la voz de Jesús. Y salí caminando. Y eso creo que va a ser la resurrección de aquellos que estén en este momento durmiendo, esperando esa voz de Jesús que lo llame. Llamará a ellos, nos llamará a nosotros que estamos vivos esperando de su venida. Así que mi amigo y mis hermanos, tenemos esta esperanza en el Señor, que cuando Él venga, estaremos con Él por la eternidad, sabiendo que ese tiempo eterno nunca pasará, como dice así la palabra, y podremos vivir en un mundo totalmente distinto. Gracias, que el Señor les bendiga y que tengan una buena semana.